En el episodio de hoy vamos a conversar con un sacerdote que fue fotógrafo en el último cónclave en el que se eligió a Papa Francisco, que acaba de fallecer. Y bueno, nos va a ilustrar y contar su experiencia de cómo fue fotógrafo en el cónclave allá en el 2013. Padre Sergio Ángel Galindo, estás en Puebla, en México. Un gusto tenerte entre nosotros en este podcast de 30 minutos. Ariel, muchas gracias, gracias a todos y gracias por la invitación. Tú estuviste de fotógrafo, ¿verdad? En el 2013 eras estudiante, nos conocimos ahí, por supuesto. ¿Cómo fue el hecho que llegaste a ser fotógrafo? Vamos a conversar. Pues tuve la oportunidad porque mi obispo me mandó a estudiar comunicación en Roma y precisamente ahí pues te conocí, Padre Ariel, y de verdad esa fue una gran experiencia porque a partir de esta amistad pues se dio la oportunidad, ya que tú al estar sirviendo en el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, pues se dio ese momento clave. Y como yo estudiaba comunicación, creo que no hay una mejor experiencia para un estudiante de comunicación de la iglesia cubrir una experiencia de cónclave y lo que significa la elección de un nuevo Santo Padre. De verdad fue una oportunidad muy grande, la cual agradezco mucho a Lo Dios. que hicimos esa vez fue prácticamente que tú estés de fotógrafo junto con muchos otros. ¿Cuántos fotógrafos crees que eran en el cónclave en el 2013? A ver, ciertamente había fotógrafos de todo el mundo. Toda la Plaza de San Pedro estaba llena de cámaras, de Claro. fotografía, de video. Había muchas personas que estaban grabando. Era realmente la concentración. Los ojos del mundo estaban puestos en la Plaza de San Pedro. Y efectivamente también tenían que estar pues, los medios católicos presentes, los sacerdotes, las religiosas. Así que ahí estábamos también para dar cuenta de lo que estaba aconteciendo en ese momento en el Vaticano. Hay que decir que a nuestros oyentes que en estas épocas, en esta época donde hay un gran evento como un cónclave, hay miles de periodistas, hablamos de periodistas fotógrafos, periodistas de radio, periodistas de televisión o de prensa escrita, que se acreditan en la sala de prensa. ¿Te acuerdas vagamente, porque esto ya se fue hace 12 años, cómo fue tu acreditación? Si no, podemos conversar sobre esto velozmente. Sí, efectivamente, se tiene que llenar una solicitud en la oficina de prensa de la Santa Sede Que y así tiene lo su página realizamos web. en la página web oficial, ¿eh? Eso es muy importante. Es en la página web oficial de la Santa Sede donde se realizan todas las acreditaciones presentando una carta. En este caso, el padre Ariel me ayudó con la presentación de la carta del Pontificio Consejo, de manera que su servidor fue acreditado por el Pontificio Consejo como Sí. reportero gráfico, precisamente para pues, tomar estos testimonios gráficos, las fotografías, en estos momentos tan importantes, Ariel. Sí, entonces, si hay alguien que está interesado en este tema de la acreditación, es importante que haya una institucionalidad, es decir, que la institución, ya sea una arquidiócesis, un medio de comunicación, presente al fotógrafo, al periodista, y entonces a través de la página web de la Oficina de Prensa para Acreditaciones se hará ese proceso que seguramente en estos momentos está ya pues explotando esa página web. Tú hiciste las fotografías. ¿Quieres contarnos? Bueno, quizás tienes algunas fotos preparadas, pero quisiera que me cuentes cómo fue el proceso, dónde fuiste, qué conociste, dónde los llevaron, quiénes los llevaron. Si quieres, puedes compartir tu cámara si tienes material, o yo te Sí, voy claro. preguntando y me vas consultando, etcétera. Con mucho gusto, si me permites, voy a compartir mi pantalla. He preparado esta presentación de PowerPoint. Ujú. Es muy vasta, pero iré recortando un poquito para que nos quedamos con las partes más interesantes. Las Y fotografías, sí. precisamente, claro, lo que es la presentación fotográfica. Bueno, partimos del fallecimiento sensible del Papa Francisco el pasado 21 de abril. Al día siguiente del Domingo de Resurrección, su última aparición fue esta para la bendición Urbi et Orbi, esto el domingo de Pascua. Recordaremos siempre al Papa Francisco por su legado, un legado de humildad, de sencillez, de nobleza, el Papa de los pobres, un Papa que era promotor de una iglesia en salida, del cuidado de la creación, etcétera. Así lo vamos a recordar. Y pues una vez que fallece el Papa, se ha iniciado el proceso que se llama sede vacante y dura hasta que se elige el nuevo Santo Padre. Así que, pues bueno, este es el Esto, logo. digamos, ya lo sabemos, Padre Sergio, Ujú. y aquí podemos aclarar desde el punto de vista de comunicación curiosidades que a lo mejor la gente no sabe, es que, por ejemplo, las redes sociales del Papa Francisco quedan todas suspendidas.
Así es. Litúrgicamente no se nombra más el Papa hasta que haya un nuevo Papa, pero a nivel de comunicación, este, ¿cómo fue todo ese proceso? Ok, ¿Qué? entonces sigo adelante para que empecemos. Recordemos que de los primeros pasos para la realización, bueno, viene el funeral, en este caso no hubo, en el 2013 no hubo funerales, fue la renuncia del Papa Benedicto Sí, XVI, pero recordemos que se hace la convocación a los cardenales precisamente para Roma, los cardenales electores que son menores de 80 años de edad, y pues empiezan los trabajos de preparar la Capilla Sixtina y precisamente ahí fue donde empezamos nuestro servicio fotográfico, el poder entrar unos días, 2 días antes a la Capilla Sixtina, que es esta que se puede ver aquí, me viendo la recuerdo. Basílica de San Pedro de frente, del lado derecho, ahí se puede ver la Capilla Y me Sixtina. recuerdo que Así que hiciste unas fotografías de las chimeneas, porque las sí, fotografías que hacías las íbamos compartiendo con las diócesis, con las oficinas de comunicación de la diócesis. Este era un servicio del antiguo y desaparecido Pontificio Consejo para las Comunicaciones, pero curiosamente sí me acuerdo que hiciste unas fotografías de las chimeneas. ¿Las tienes por sí, ahí? enseguida las presento. Y has dicho, Ariel, algo muy importante. Se presentan al cónclave medios de comunicación de todo el mundo, pero también hace falta la presencia y el servicio para los medios católicos, que muchas veces no tienen ese apoyo, y el Pontificio Consejo eso realizaba. Gracias a tu proyecto Intermirífica fue Hacíamos posible. eso, sí. Así es, sí, fue posible llevar a tantos medios católicos de todo el mundo y pudimos después ver esas fotografías en medios de muchos países. Bueno, pues aquí está entonces la Capilla Sixtina. Estas son fotos tomadas por su servidor 2 días antes del cónclave. Podemos ver cómo se están haciendo trabajos de revisión de las aulas. Recordemos que no puede haber ningún medio electrónico que pueda grabar, que pueda registrar. Hay por ahí escondido, se hace la revisión completa de la Capilla Sixtina, se colocan, como vemos, los escritorios, los asientos, se eleva el piso, porque no es el piso que tiene, se eleva, se coloca una gran tarima con alfombrado, ahí lo podemos ver. Y Después, a ustedes les están, permitieron hacer foto de todo esto. así es, ahí están los trabajadores, se coloca también esta rampa para que puedan subir, porque les decía, es un piso elevado, no es el piso normal de la Capilla Sixtina. Aquí es un pequeño video donde podemos ver precisamente cómo están los trabajadores ya operando, preparando todo lo necesario para que pueda dar inicio la celebración del cónclave. Esto Ahí sucedió, estamos viendo. Sergio, hace 12 años, ¿no? Hace Así es, años. hace 12 años. Supongo que en este momento, pues algo similar está sucediendo. No tenemos las Exactamente, imágenes. sí. Es lo más seguro que estén ya preparando la Capilla Sixtina. Como vemos, ahí están de azul guardias y están también los trabajadores. Sí, Están haciendo diferentes trabajos, colocando también esa tela roja muy distintiva del cónclave. esto Eso es en cuanto a los... literalmente detrás de las bambalinas, como se dice, ¿verdad? Exactamente, sí que pudimos estar ahí detrás de ¿Te bambalinas. emocionaste mucho, Sergio? Para mí fue una gran experiencia de verdad porque decía, sabemos que en el cónclave solamente pueden entrar los cardenales, nadie Sí. más que ellos. Y saber que pudimos estar 1 o 2 días antes y poderlo ver, ver con tus propios ojos, algo que tiene la atención del mundo entero, de verdad es algo maravilloso, de verdad una gran, gran experiencia. Y pues bueno, agradezco a Dios por este regalo. Fantástico. ¿Y qué Y otras mientras fotos está, hiciste en esa época? ¿Tienes ahí ¿mandé? otras o Perdón. otras fotos o Así continuamos? sí, tenemos más todavía. Recordemos que mientras se está preparando materialmente el cónclave, los cardenales van llegando a Roma, se van reuniendo y lo primero que se hace son las congregaciones de los cardenales en el aula del sínodo. Esta fotografía fue de las primeras que hice para el Pontificio Consejo. No es de preparación al cónclave, este es de un sínodo, ahí se ve incluso el Papa Benedicto XVI. Coloqué esta foto, bueno, porque es de su servidor, pero además porque ese es el lugar. Entonces, en este lugar se van realizando las congregaciones de los cardenales, donde dialogan sobre la situación de la iglesia y del mundo. Déjame aclarar que si puedes volver atrás, por favor, si puedes volver Sí, atrás en esa foto, esa sala se llama la sala del sínodo, ahora el aula sínodo. nueva del sínodo, está dentro del Vaticano, que caben allí como 300 personas sentadas y es donde se reúnen los cardenales en estos días, se van a reunir los cardenales en congregaciones
Te comento que en este 2025 una de los comentarios más recurrentes es de que los cardenales no se conocen muy bien entre ellos para elegir el nuevo papa. Entonces, estas reuniones son muy importantes porque como Papa Francisco hizo muchos cardenales de lugares recónditos, estas Claro. reuniones es donde, digamos, se empiezan a crear las primeras alquimias para elegir al nuevo papa, que bueno, según Eso es nuestro... muy cierto, sobre todo si recordamos que el Papa ha elegido ahora cardenales de Mongolia, Albania, Irán, Argelia, lugares donde antes no había un cardenal, entonces evidentemente no se conocen. Sí, y bueno, hay que recalcar, como ya lo dijiste, menores de 80 años. Aunque claro, nuestra conversación de 30 minutos no es sobre cónclave, sino sobre tus fotos. O sea que vamos adelante. Vamos adelante. Efectivamente, y además de conocerse, los cardenales rezan juntos, así que estas fotografías son de las vísperas que realizaron en esa ocasión. Ahí están los cardenales, Sí, cada uno tiene el folleto que les brinda la Santa Sede para la ocasión. Vemos ahí que están en actitud de oración, muchos de ellos están arrodillados, pidiendo sí, al sí. Señor la luz del Espíritu Santo, y vemos ahí a varios de ellos. Ahí está otra toma Y en les hacías oración. fotografías también cuando ellos llegaban en los buses, me recuerdo bien. Supongo que Sí, una cosa interesante era para ti, imagino, que cuando le sacabas fotos no sabías si estabas sacando una foto al próximo papa, ¿verdad? exactamente, yo saqué muchas fotografías de cuando ellos iban ingresando y cuando fue elegido el Papa pensé, a ver, tal vez tomé la fotografía del Papa Francisco siendo cardenal. En realidad sí tengo una, pero no se dejaba ver. Realmente había otros cardenales que al llegar saludaban a toda la gente, Ya. sonreían, saludaban. El Papa realmente siempre fue muy discreto, él entraba directamente a las reuniones e incluso en esas fotografías que buscaba el Papa, él estuvo sentado del otro lado, o sea, lejos de las cámaras, lejos Ya. de la prensa, y pues bueno, así fue la situación. Era curioso porque al final eso era como cardenal, siempre fue así un poco lejano de las cámaras y luego como papa fue exactamente lo contrario, Exactamente, así es. comunicación. Muy bien, una vez que se tiene la fecha del cónclave, recordemos que los cardenales realizan una misa muy especial que se llama Pro Eligiendo Pontifice. Que se Y llama en esta ocasión también Viendo Pontífice. acreditado, pues puede estar en la Basílica de San Pedro para esta misa. Estas son las fotografías de su servidor. Ahí podemos ver cómo están ya congregados los cardenales para la celebración de la Santa Eucaristía. Y pues estas son las fotografías. Fantásticas. Ahí están con, bueno, esta es con la mitra, sin la mitra. Impacta ver este color He rojo, visto de rojo rojo. cardenal, rojo de la sangre, de quien está dispuesto a morir por Cristo. Pero también rojo del Espíritu Santo, porque lo que se trata ahí es Exactamente, por supuesto, que de es verdad el los rojo del invito. Espíritu Santo. Así que ahí están los cardenales. Bien, Perfecto. en la plegaria eucarística, Y todas estas fotografías, mientras tú vas pasando las fotos hasta otro tema, todas estas fotos fueron en su momento compartidas a través de la web para todas las iglesias locales, diócesis de los 5 continentes. Era un proyecto muy interesante que luego ya con la nueva reforma de la comunicación fue pues anulado. Me recuerdo que compartimos esto a través de Google Fotos. Supongo que todavía están ahí y son libres, sobre todo eran libres de uso, es decir, el gran problema es que hay diócesis, oficinas de comunicaciones de iglesias pequeñas que no pueden pagar los precios de las agencias claro. de información, ¿no? Y esas Sí, sí, fotografías sí. estaban libres. Utilizábamos también el sistema Picasa, que eran sistemas gratuitos, Que ajá, para existía poder, entonces, que fue claro, comprado por existía Google, entonces, ahora ya no existe. que fue comprado Claro, por para Google, poder. después ya fue descontinuado. Y Sí, bueno, pues vamos a algo muy hablar. interesante es que cuando compartíamos las fotos, Padre Ariel, es que después veíamos las noticias con esas fotos en varios idiomas y a veces ni siquiera conocía yo el idioma. Decía, es mi foto, es de intermirífica, pero pues no sé qué es lo que están diciendo, no entiendo el idioma, pero pues ahí está la foto. Por Esa lo era tanto, pues bueno, tu autoría intelectual. Bueno, es una satisfacción muy grande, ¿verdad? sí, por supuesto. Y después saber Años de que joven lo que sacerdote. habla es la imagen, ¿no? O sea, el idioma que sea, pero lo que está hablando es la imagen y eso es universal. Claro, eso sí que o sea, había la satisfacción de poder aportar el granito de arena en cosas concretas y no solo en palabras. Efectivamente. Muy bien. Seguimos adelante. Bueno.
Sí, sí, sí. Después, en el proceso, entran los cardenales, como ya sabemos, de esto no tengo fotografías, Si solamente es puedes como volver a la referencia. fotografía donde se están cerrando las puertas, podríamos decir una palabra sobre ahí. Esto es el momento para que los que no lo saben, es el momento del extra omnes, que es la frase latina que dice fuera todos, que Ujú. desde ese momento inicia el cónclave y ya los cardenales no pueden comunicarse con el mundo hasta que se elija un nuevo papa. Este señor allí es el maestro de ceremonias Guido Marini, que entonces no era obispo. Ahora hay otro, que es, Sí, es Diego Giovanni Ravelli, que tengo aquí la fotografía, digo, para que lo vean, porque seguramente cuando sea el momento, en las cámaras, en la televisión, nos daremos cuenta de que él va a pronunciar esta famosa frase extra omnes. él es el arzobispo Diego Giovanni Ravelli, bueno, que es curioso que el Papa Francisco lo nombró obispo también, una Así nómina es. muy comentada. Y más adelante veíamos tus chimeneas, que esas son las que me gustan mucho. Sí, porque ahora hablamos de la comunicación. Una vez que se hace el extra omnes, pues ya quedan encerrados, por decir los cardenales, incomunicados al mundo exterior y solamente a través de estas hornillas es que se pueden comunicar. Ya, Es algo muy interesante. De este lado, en la fotografía de la izquierda, vemos dos hornillas. La hornilla de la izquierda es nueva, se instaló para la elección de 2013. La de la derecha es una hornilla viejita, se ha utilizado por muchos cónclaves y ahí en la parte superior tiene inscripciones, o sea, se ve que con un punzón le grabaron fechas en los cónclaves en los que ha sido utilizado. bueno, Yo pude distinguir en la fotografía que tengo, que le tomé a la hornilla, pude distinguir estas fechas, usado en el 58, el 63, 78, 2005 y 2013. Por lo tanto, para las elecciones de Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Son, digamos que los grandes cónclaves de este siglo. Y pues ahí se sigue utilizando esa hornilla que es para quemar las papeletas, porque se hacen las votaciones, como todos sabemos, y no puede haber registro absolutamente de nada. Para cada votación se queman todas las papeletas y pues sirve para que sea comunicación al exterior. Vemos ahí los tubos de cobre, suben por la pared de la Capilla Sixtina hasta salir por una de las ventanas y llegar a la chimenea, que los ojos del mundo están puestos en esa chimenea. Recuerdo que el primer día del cónclave del Papa Francisco, pues no salía la fumata, que es blanca o negra, negra si no hay papa, blanca si hay papa. Ya habían pasado las horas y no había ninguna noticia. Y entonces un ave se posó sobre la chimenea y pues como no había nada que reportar, pues todos los medios del mundo hablaron sobre el ave que me estaba ahí recuerdo, me posada, ¿no? recuerdo. Además hay que decir que para producir el humo, el fumo, la fumata negra o blanca, hay unos químicos que ellos usan, ¿verdad? Sí, Y en la hornilla antigua se utilizaba paja, en la hornilla nueva se utiliza un químico, y pues entiendo que se usa todavía la hornilla vieja, pues también por recuerdo, ¿no? Por cariño tal vez, por ya, historia, para que siga siendo parte de la historia. bueno, fantástico. Así es, Esa es seguimos la adelante. comunicación, digamos, en la comunicación hipermoderna de inteligencia artificial y demás. Todavía ahí el cónclave usando el humo. Es también muy evocativo. Es muy evocativo. Exactamente, sí, sí, por supuesto. Muy bien. Seguimos adelante. Y bueno, mientras los cardenales están al interior de la Capilla Sixtina, al exterior en la Plaza de San Pedro, la gente se empieza a reunir. En esa ocasión, cuando fue ya el día de la elección del Papa Francisco, recuerdo que esa tarde era una tarde lluviosa. Por eso Sí, pues sí, ustedes sí, pueden ver a las personas que tienen su paraguas y están en actitud de expectación, están mirando hacia la chimenea de la Capilla Sixtina. Hay religiosas, religiosos, sacerdotes, todo el seminaristas, mundo. todo el pueblo de Dios está congregado y están haciendo oración, lo que la gente es hacer oración. Y ya en este momento que vemos más gente es cuando ya se había anunciado a través de la fumata blanca que ya había el nuevo Santo Padre, por eso vemos ahí que hay más personas, pero bueno, Padre. ahí están rezando. Antes del anuncio, la gente está ahí rezando, el piso se ve mojado, o sea, Sí. estaba lloviendo, pero la gente se mantenía ahí. Además iba Algo llegando más y más gente porque desde que salió la fumata, pasa más o menos una hora,
hasta, o exacto. más, hasta que el Papa elegido salga a la ventana a decir, a saludar. Y en esa hora pues llega una banda me recuerdo porque estaba yo adelante, llegó la Claro, banda de la gendarmería, la banda de de la música, Guardia Svizzera, de la Guardia Suiza, la Guardia de Italiana, del la gobierno. gendarmería. Es un increciendo de emociones hasta que dice, anuncio Vobis Magnum, habemos Papa. Así es, y pues todo este proceso que lleva al momento en que se presenta el nuevo Santo Padre. Se Ujú. presenta a los ojos del mundo y da su primer saludo y su primera bendición Urbi et Orbi. Y Ya, una de las primeras actividades que realiza ya como Santo Padre es el domingo siguiente el rezo del Ángelus, que realiza desde la ventana de los apartamentos del Palacio Apostólico. Y ahí también tuvimos una oportunidad muy grande, los acreditados, que es subir al brazo de Carlomagno. ¿Qué significa eso? Bueno, en la fotografía vamos a ver la columnata del ya. lado derecho, pero la prensa estaba ubicada en la columnata del lado izquierdo. Esa columnata se llama el brazo de Carlomagno. Son Ahí estaba el brazo de Carlomagno. los brazos de la Plaza de Exactamente. San Pedro. Sí, la Plaza San Pedro tiene como dos brazos, ¿no? Como que abraza a toda la gente de la plaza. Bueno, viendo la basílica de frente, la del lado izquierdo, el brazo de Carlomagno, ahí en la parte de arriba, en el techo, estuvo ubicada la prensa internacional. Ustedes pueden ver la cantidad de gente que se dio cita ese domingo para participar en el primer rezo del Ángelus del Papa Francisco. Tenemos otras fotografías. Esta, por ejemplo, denota cuántas personas hay. Es muy bello también al estar en la Plaza de San Pedro, ver las banderas de todo el mundo y escuchar tantos idiomas en un solo día. Eso es muy normal. Quien camina por las calles de Roma, una ciudad tan cosmopolita, tanta gente que está ahí presente, pues bueno, vemos ahí banderas de todo el mundo. Banderas ahí está del Vaticano, de México, de América Latina, de hecho de todo el mundo. Y esta pues foto Estupendo. de las primeras tomadas al Papa Francisco por su servidor en su primer rezo del Ángelus. Y después Muy se linda esa anuncia la foto. misa de inauguración del ministerio apostólico. Antes se llamaba misa de coronación, de entronización, de coronación, pero ahora es misa de inauguración del ministerio petrino. Que También tengo sería la algunas primera fotografías. misa donde se dice o se cree que la primera es la homilía, es una homilía programática en el que se sabe cuál es el pensamiento teológico, pastoral del nuevo Papa, ¿no? Sí, su línea de acción y de pensamiento, Ujú. exactamente. Bueno, pues aquí es precisamente en esa misa que fue el 19 de marzo de 2013, fiesta de San José. Así que pues tenemos también ahí a personas tan religiosas de De Filipinas, de hecho de Filipinas. todo el mundo. Lo que ya comentábamos, ustedes pueden ver la cara de la gente. Ahí esta chica que está ahí al centro de felicidad, banderas de todo el mundo. Banderas. Al Eh, fondo se ve todo un edificio, como un edificio en el fondo, son las galerías para las grandes cadenas de comunicación del mundo. Ujú. Sí, ahí están instaladas precisamente, ahí se ve al fondo, ahí en varios pisos, ahí se ven las luces de las cámaras, como bien decías, padre, de todo el mundo, ahí están presentes. Cuando fue la elección del Papa, era un día lluvioso, ahora vemos que para la primera misa, de verdad había un sol esplendoroso, eso Ujú. también permitía sacar fotos hermosas. Con un Ahí cielo está. azul. Los acreditados, pues podemos estar prácticamente hasta adelante, gracias a Dios. Presentes, ahí están los sacerdotes. Arriba, pues aquí podemos ver a la prensa que está en el brazo de Carlomagno, pero ahora la vemos desde abajo. Ahí Ahí podemos están todos ver los fotógrafos, sí, sí, sí. exactamente. Pero para la misa, pues tuve la oportunidad de estar abajo y al frente. De hecho, Pero, pues, gracias a ti, Ariel, estuve en la primera fila. De hecho, yo estaba en la segunda fila. Un día antes no tenía boleto, tú me hablaste de eso, de esta posibilidad un día antes, y me tocó en la segunda fila. La primera fila era para los monseñores, pero llegó fantástico. un ceremoniero y les dijo, monseñores, para arriba. Y los de segunda fila pasamos a primera fila. Entonces, pues Vale. bueno, eso me permitió, porque además yo llevaba también la cámara, pues me dio la oportunidad de tomar otras fotografías como esta, por ejemplo. Ahí están entonando el Salmo, o Ujú. esta misma foto del Papa Francisco. Es Muy cuando lindas esas fotos. saluda a la Santísima Virgen. Y son fotos que, repito, se pusieron al servicio de las iglesias locales. Pero ya si te parece, son los últimos 5 minutos, Sergio. Vayamos cerrando el programa. Quisiera entrar a temas quizás
más particulares y personales, si te parece. ¿O hay alguna foto más que quieras No, son ilustrarnos? todas, son todas. Son muy maravillosas tus fotos, entonces si quieres ya podemos hablar sin compartir la página. Primero quisiera que me digas cuántos cardenales mexicanos van a participar dentro del cónclave. Eso significa cardenales menos de 80 años, solo para saber. Pues de México, electores solamente tenemos dos. El cardenal Carlos Ayarretes, quien es arzobispo de la Ciudad de México, y Ya. el cardenal Francisco Robles, quien es arzobispo de Guadalajara. De manera que para esta elección solamente tenemos dos cardenales electores. Bueno, ¿y cómo estás viviendo tú, Padre Sergio, de ser encargado de comunicación de una de las arquidiócesis más grandes de México? Estás trabajando mucho, supongo. Sí, de verdad que este día ha sido ayer y hoy de mucho trabajo, precisamente porque al estar a cargo de la comunicación en la arquidiócesis a nivel pastoral, pues desde muy temprano que me llamaron para decirme, es que el Papa ha muerto. Debo confesar una cosa, como hubo un anuncio antes que fue falso, yo pensé, pues tal vez este no es tampoco, ¿no? Sin embargo, pues bueno, inmediatamente lo que hay que hacer es ir a las fuentes. Eso es un gran Claro. consejo. Cuando te digan una noticia así, recurre a las fuentes. Y pues fue lo que hice, a buscar fuentes del Vaticano y ahí se informaba, efectivamente lo hacía el Camarlengo, que el Papa Francisco pues había fallecido. Hay Y ahora, otro tema, vayamos rápido porque de verdad tenemos minutos solamente. Otro tema que me está impresionando y fastidiando también porque con la inteligencia artificial ahora se crean imágenes de Papa Francisco dentro de un ataúd que no es, o se crea el Papa Francisco abrazando otras gentes. Hay un tema ético muy importante y sobre todo en ámbitos católicos, creo que estas fotos o estas imágenes creadas por la inteligencia artificial no se deberían usar tan a la ligera. ¿Está pasando también en México? sí está pasando y está pasando mucho. Tenemos muchas que es por el sentimentalismo, por la piedad, decir qué bonito que el Papa está abrazando a Jesús porque ya llegó al cielo. Hay muchas de estas Sí, fotografías. o hay una fotografía que ya corrió en esa época donde está Juan Pablo II como obispo, como papa, cardenal Ratzinger y obispo Francisco, que es una foto también que es falsa, no hecha por inteligencia artificial, pero sí modificada. Y entonces hay temas éticos muy importantes. Mira, Sí, claro. quisiera cerrar el programa agradeciéndote con un par de cosas. Agradeciéndote por tu tiempo, porque sé que estás trabajando mucho allá en México. Yo estoy casualmente en Roma y este es un servicio también que lo hacemos justamente por la vocación a la comunicación en este podcast. Y en esta dinámica del podcast que estoy llevando adelante, y te agradezco por el apoyo, siempre pido a mis invitados que me hagan una pregunta que yo voy a contestar en el siguiente podcast. Así que yo voy a responder la pregunta que me había hecho Julián desde Londres, con el que hablamos de Monseñor Romero, y así vas pensando en tu pregunta que me vas a hacer, cualquier pregunta. Y él me había preguntado que Luis Espinal, que es un sacerdote jesuita que fue asesinado en Bolivia, un sacerdote catalán jesuita, ¿cuándo iba a llegar a los altares? Porque así como llegó en esa figura profética el obispo Oscar Romero. Y yo honestamente, aunque no he podido en estos días de tantas noticias verlas, reflexionar mucho y sobre todo ir a las fuentes, como decías tú, pero mi opinión personal es que no todo sacerdote o pastor que haya sido asesinado necesariamente significa que va a ir a los altares. Creo que en el caso específico de Luis Espinal, que es un sacerdote a quien se le debe mucho respeto y veneración seguramente, creo y me parece que su proceso no ha empezado y no sé si va a empezar. En la iglesia hay un proceso de canonización, beatificación, etcétera, muy meticuloso y por lo menos me parece que no es el momento. Ojalá yo creo que el tiempo lo va a decir, el tiempo lo va a decir, pero lo que tengo claro es que no cualquier obispo, pastor o catequista que es asesinado, desgraciadamente, inmediatamente va a los altares, al menos oficialmente. En México ha habido un arzobispo en Guadalajara, me parece que asesinaron en la Obviamente. propia catedral, pero creo que eso no es sinónimo inmediatamente ya de que vaya a los altares, con todo el respeto que esa situación merece, por supuesto. Pero bueno, esa es mi respuesta. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta para ti, Ariel, es,
¿Cuál crees que sean los principales retos para el nuevo Papa que asuma el gobierno de la Iglesia ¿Cuál, cuál va a Unidas? ser los nuevos retos para el nuevo Papa? Pues sí, lo voy a contestar en la ¿El próxima, reto o los retos que los deberá retos. afrontar? Yo creo que hay bastantes. El Internet nos está empezando a fallar, pero ya estamos sobre la hora. Te agradezco mucho tu último mensaje para el mundo entero católico que está esperando un nuevo Papa. Dime, y nos despedimos. Bueno, mi mensaje para los católicos pues es hacer oración por tres cosas. Primero, por el Eterno San, elegir siempre el Espíritu Santo y hacer oración por quien sea elegido el nuevo Santo Padre, precisamente por todos los retos que debe enfrentar. Al mundo entero ciertamente estar pendientes de esta información porque hablamos no solamente de un pastor para la iglesia, sino también es un líder que ha llevado al mundo a la paz, es conocido el Papa como un pacifista. Esperemos ahora quién será esta nueva figura de un nuevo pacifista para el mundo que tanta falta nos hace la paz en todos los países. Ariel. Muchísimas gracias, Padre Sergio.